Muy buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es ángulos, así que vamos a empezar con la definición de qué es un ángulo. Nos dice que es la unión de dos rayos. Dos rayos, ¿sí? Acá tenemos dos rayos. Un rayo, un rayo. Son las flechas que estamos viendo en la figura, que tienen el mismo origen o extremo. Ambos parten desde un mismo punto, es lo que intenta decir, ¿ya? Entonces, yo veo aquí un rayo llamado A, ¿no? Aquí veo un rayo llamado B. Tienen el mismo punto de origen. A ese punto de origen se le llama vértice, ¿ya? ¿Qué es el vértice? Es la unión de dos rayos, ¿sí? O es el origen de dos rayos. Muy bien. Acá vemos el ángulo, ¿verdad? El ángulo alfa. Perfecto. Ahora, esa abertura nosotros lo definimos, ¿sí? Ese sería el ángulo, ¿ya? Para nosotros es alfa. Pero ¿cómo se nota, ¿no? ¿Cómo se denomina a ese ángulo? Entonces, algunos textos lo definen de esta forma. El ángulo A o B. Entonces, empiezas, ¿no? La flecha A, el punto O, B, ¿no? Entonces, ahí te está definiendo que esta abertura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo definir ahí un ángulo, ¿sí? Algunos otros textos también lo definen de esta forma, ¿sí? El ángulo A o B, donde el ángulo está en el vértice O, ¿sí? Es como un sombrerito así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la medida de un ángulo, o sea, el valor del ángulo, ¿cómo se da? Te lo van a explicar así. La medida del ángulo, ¿sí? La medida del ángulo A o B es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de representarlo sería la medida del ángulo A o B, pero ya sería con el sombrerito, es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ambos casos, dependiendo del texto que tú manejes, lo van a anotar así. O así o así. Te van a especificar la cantidad de un ángulo. Pero gráficamente ya sabemos cómo se representa, ¿verdad? Cómo se lee un ángulo. Empiezas desde la primera letra que es A, luego sigue O y luego terminas en B. Ah, ya, entonces tú unes esto, este es el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces hasta ahí ya sabemos qué es un ángulo y cómo se escribe y cómo es, cuando te dicen la medida de un ángulo, cómo también lo van a anunciar. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos va a servir mucho para la lectura en textos cuando nos planteen en ejercicios. Vamos a hablar ahora de la bisectriz de un ángulo. Bi viene de 2, ¿sí? Sectriz significa que lo estás partiendo en dos. ¿A quién? A un ángulo. Este ángulo va a tener, prácticamente van a ser dos valores iguales. Imagínate que originalmente el ángulo A o B, que era todo esto, le vamos a llamar alfa, ¿ya? Pero se traza un rayo, un nuevo rayo, ¿no verdad? Ok, ahí está el nuevo rayo que nosotros le hemos llamado M. Muy bien. Si ese rayo, ¿sí?, es una bisectriz, ojo, así se le llama, bisectriz, ya vamos a escribirlo mejor acá. Si es que es una bisectriz o te dicen que es una bisectriz, tú puedes afirmar lo siguiente, que la medida de este ángulo que estoy formando con el rayo A es beta, entonces la medida del otro ángulo con el rayo B también va a ser beta. Lo parte en dos ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se escribe? Ok, acá tenemos el rayo OM, ¿sí? Arriba está con un simbolito de una flecha. Entonces OM para nosotros es la bisectriz. Lo escribimos acá, bisectriz. ¿De quién? Del ángulo AOB. ¿Estamos de acuerdo? O también ya no te van a escribir AOB, sino ya sabes que que lo van a escribir así, ¿no? Del ángulo AOB. ¿Sí? Cualquiera de los dos ya sabemos que eso es válido. Entonces ya sabemos que es una bisectriz, es aquella línea, aquella flecha, aquel rayo, para ser más específicos, que lo parte a un ángulo en dos partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una bisectriz. Entonces ya sabemos un concepto de teoría más. Vamos a hablar de la clasificación. Primera clasificación, para ángulos convexos. Pero definamos qué es un ángulo convexo. Entonces, ya sabemos que el ángulo es la abertura entre dos rayos, ¿verdad? Que tienen un mismo origen, ¿sí?
Sin embargo, este ángulo, para que sea ángulo convexo, grabémoslo muy bien, ¿sí? El ángulo, que en este caso nosotros estamos trabajando con alfa, tiene que ser mayor que 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero menor a 180 grados. Ese es un ángulo convexo. ¿Ya? Ahora hablemos de un ángulo agudo. ¿Cuándo se dice que es un ángulo agudo? Muy bien. Aprovechemos esta imagen de acá. ¿Sí? Un ángulo agudo, que en este caso estamos hablando de alfa, alfa va a ser menor de 90, pero mayor de 0. Entre esos valores se le dice que es un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? Pero como está entre 0 y 90, pero tú sabes que el ángulo si está de 0 entre 80, también es un ángulo convexo. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que está entre 0 y 90. No puede ser 90, no puede ser 0. O sea, del 1 al 89 si hablamos de números enteros. ¿Ya? Pero también sería un ángulo convexo. ¿Por qué? Porque también cumple dentro del rango de 0 y 180 grados. ¿Ya? Entonces, estos son conceptos teóricos y tienes que tenerlos bien claros. Entonces, ya sabemos hasta aquí que es un ángulo convexo y que es un ángulo agudo. Aprovechando dentro de la clasificación de lo que estamos en el ángulo convexo, ¿verdad? Entonces, ya hablamos del ángulo agudo, ahora vamos a hablar del ángulo recto, donde aquí este simbolito nos representa que es un ángulo recto. Acá tenemos el rayo A, el rayo B, este sería nuestro origen. Entonces, la medida, ¿sí?, del ángulo A o B, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de esta medida de ángulo A o B, que en este caso se representa por un cuadrado. Cuando lo ves así, un bloquecito de un cuadradito, significa que eso es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la medida del ángulo A o B es 90 grados. A esto se le llama ángulo recto. ¿Estamos dentro de los ángulos convexos? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es un ángulo recto. Gráficamente se va a representar de esa forma. ¿Ya? Entonces, ya sabemos hasta aquí un concepto más de teoría. Ahora vamos a hablar del ángulo obtuso. Recordemos nuevamente, estamos dentro de la clasificación de lo que son ángulos convexos, ¿verdad? Ya hablamos del ángulo agudo, que está entre 0 y 90. Ya hablamos del ángulo recto, que vale 90. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar del ángulo obtuso, ¿sí? A ver, lo vamos a llamar acá ángulo obtuso, que es alfa. Está entre el rayo A y B, un origen O, ¿sí? ¿Cuándo se dice que este ángulo es obtuso? Muy bien, déjame colocarlo acá. Alfa tiene que estar entre 90, ¿sí? Pero menor a 180, ¿ya? Ok, tú sabes que 90 grados está por acá, ¿verdad? Y este es el simbolito que lo representa. Entonces, alfa es mayor a ese 90 grados. Entonces, todos los valores que pertenezcan por acá van a ser, ¿qué? Ángulos obtusos, ¿ya? Entonces, todas estas tres clasificaciones, ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso, están dentro de la clasificación de lo que es un ángulo convexo. ¿Y qué era un ángulo convexo? Todo aquel ángulo que está entre 0 y 180. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos más datos teóricos y eso es lo importante. Tienes que conocer muy bien estos conceptos. Por último, dentro de la clasificación de ángulos convexos, tenemos lo que es el ángulo llano. Muy bien, ¿qué es un ángulo llano? A ver, presta mucha atención. Acá tenemos el rayo A, tenemos el origen y tenemos un rayo B. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo entre el rayo A y B, que lo voy a llamar alfa, ¿sí?, tiene un valor. Ojo que es prácticamente, si unimos los dos rayos, es una línea recta horizontal, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan cuánto mide el ángulo de una recta, entonces lo escribo acá. La medida del ángulo A o B, esto vale alfa. ¿Y cuánto es? 180 grados. ¿Ya? Es el valor preciso. ¿Estamos de acuerdo? 180 grados. A eso le llamamos ángulo llano. ¿Ya? Básicamente, si hablamos en términos comunes, si te preguntan, yo tengo una recta, ¿el ángulo cuánto es? El ángulo es 180 grados. ¿Ya? Si hablamos de ángulos no convexos, ahora vamos a hablar de lo que es un ángulo no convexo. ¿Ya? Entonces, el ángulo no convexo sería aquel ángulo, por ejemplo, acá tenemos el rayo A, el rayo B, ¿sí? Este es el origen O,
¿Estamos de acuerdo? Y por definición, el rayo va a partir de esta forma. ¿Sí? A esto le vamos a llamar alfa. ¿Ya? Entonces, viendo la gráfica, el ángulo no convexo está en este rango, ¿sí? Que nosotros le hemos llamado alfa. Alfa va a ser menor a 360 grados, que eso representa una vuelta, pero tiene que ser mayor a 180, que representa media vuelta. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama ángulo no convexo. ¿Y qué era un ángulo convexo? Cuando el ángulo alfa estaba entre 0 y 180. ¿Estamos de acuerdo? Y la intercepción entre los dos es prácticamente el intermedio entre ángulo convexo y no convexo, es el anterior que ya vimos, ¿no? Cuando un ángulo es 180 grados, ¿no? A ese ángulo le llamamos ángulo llano, ¿sí? Entonces es prácticamente la parte intermedia entre ángulo convexo y no convexo, ¿ya? Entonces ya sabemos aquí otro concepto más y tenemos que tenerlo claro, por favor. Ve completando tu guía, pero de acuerdo a lo que tú vas entendiendo y ya memorizando los conceptos. Aquí tenemos otro concepto muy importante que nos va a servir muchísimo en los ejercicios. Ángulo de una vuelta. Muy bien, vamos a definir acá varios ángulos, varios rayos. Primero varios rayos. Acá tenemos un rayo, ¿estamos de acuerdo? Acá tenemos otro rayo, ¿sí? Muy bien, trazamos ahí. Acá tenemos otro. Ambos parten de un mismo ángulo, ¿verdad? Perdón, de un mismo origen. Ok, y acá tenemos el siguiente. Ok, ahora, en función a esos rayos que parten de un mismo origen, lo que vamos a hacer ahora es definir algunos ángulos, como estamos viendo acá. El primer ángulo que se está definiendo es teta, el segundo es beta, el tercero es alfa y por último tenemos el sigma. Si nos damos cuenta, estos ángulos, al ser ya nombrados acá, están cerrando un círculo, ¿sí? Es como si hubieran cubierto toda la vuelta. Cuando cubren toda la vuelta, ese es el detalle, que la suma de de estos ángulos marcados cierran una vuelta. ¿Y cuánto deberían sumar una vuelta? Hace un momento ya lo dijimos, una vuelta equivale a 360 grados. Por lo tanto, si yo sumo aquí los valores de alfa, más beta, más teta, más sigma, esto es igual a 360 grados. Ese es el dato teórico. Siempre que tú veas que los ángulos cierran una vuelta, acá yo veo 4 ángulos. Pueden sumar 3, pueden sumar 7. Pero la idea es que si te das cuenta que ya cerraron una vuelta, la suma siempre va a ser 360 grados. Ese es un dato muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que son ángulos consecutivos o ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos consecutivos? Bueno, que aparece un ángulo y al costado está el siguiente, ¿verdad? O adyacentes, uno al lado del otro. A ver, primero definamos un ángulo, ¿te parece? Mira, solamente nos vamos a concentrar en el siguiente. El ángulo, el rayo A, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos el rayo B. Supongamos que en el enunciado nos dicen, en la medida del ángulo AOB es alfa. Ah, perfecto. Ya nos están definiendo ese valor, ¿verdad? Tenemos alfa. Ojo, lo estoy hablando como si fueran los enunciados de los ejercicios, ¿ya? Este vale alfa. Perfecto. Pero luego dice, adyacente al ángulo AOB aparece el ángulo beta. Entonces, adyacente significa que al costado, entre el ángulo AB, ¿sí?, cuyo lado común sería el rayo B, lado común. Digo lado común porque al trazar yo nuevamente intentando querer dibujar ese ángulo, sería volver a dibujar este por acá. ¿Estamos de acuerdo? Trazo y tenemos por acá el rayo C. Entonces definimos aquí ¿qué? El ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tendríamos beta. Entonces, si te das cuenta, un ángulo está al lado del otro, pero siempre van a tener que un rayo común, ¿ya? Entonces, a eso se le llama ángulos consecutivos o ángulos adyacentes. Es bueno que aprendas los conceptos. ¿Por qué? Porque en los enunciados, cuando te piden graficar, ¿ya? Entonces, no muchas veces van a usar estos términos y tú tienes que tenerlos claros. Entonces, cuando ya te digan esto, ya sabes que la gráfica tiene que ser así como está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar de ángulos opuestos por el vértice.
A ver, vamos a ser un poco más esquemáticos. Imagínate que yo tengo dos rectas, ¿sí? ¿Cuáles rectas? Estas de acá. Yo dibujo de nuevo, ¿ya? ¿Te parece? Tengo una recta acá, ¿sí? Bueno, voy a suponer que son dos flechas, o sea que se sigue redireccionando en ese sentido. Acá tenemos otro, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Acá yo estoy viendo que están formando ángulos, ¿o no? ¿Dónde, profe? Aquí. Acá yo le voy a llamar alfa. Entonces, si son dos rectas, ojo, rectas, estoy seguro que son líneas rectas, cuyo ángulo esto vale 180, o sea, es llano, ¿ya? Entonces, el ángulo opuesto por el vértice va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma por aquí. Si a esto yo obviamente sé que es diferente a alfa, le llamo beta, entonces este ángulo de acá también va a ser beta. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí tengo claro es que alfa y beta, ¿cuánto suman? 180. ¿Por qué, profe, 180? Porque mira, están completando una media vuelta. Eso es 180, ¿no? Es el ángulo de una recta. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de toda la vuelta, porque ya cubren toda la vuelta, digo lo siguiente, ¿no? Ya sería como un planteo. 2 alfa más 2 beta, esto es igual a 360. Si todos tienen mitad, alfa más beta, esto es igual a 180, ¿no? Justo lo que te acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, ángulos opuestos por el vértice. Ojo, sobreentendido, cuando son rectas en realidad, ¿ya? Para aclarar. Muy bien, entonces ya sabemos la parte de teoría con respecto a ángulos opuestos por un vértice, ¿ya? Ahora vamos a definir lo que es un ángulo complementario o ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Muy bien, mira, acá tenemos dos ángulos bien definidos, ¿estamos de acuerdo? Y los voy a remarcar. Por este lado yo tengo el ángulo alfa, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, por acá tengo el ángulo alfa, ¿sí? Por otro lado tengo el ángulo beta, ¿no? Que están separados, ¿ok? Por acá tengo el ángulo beta que está definido por estos dos rayos de color azul. ¿Cuándo se dice que estos dos ángulos son complementarios? Cuando la suma de estos dos ángulos me va a dar 90. Alfa más beta me da 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Lo escribo acá. Alfa más beta es 90 grados. A ver, ¿qué era un ángulo que tenía 90? Se le llamaba ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dibujar ese ángulo recto. Muy bien. Entonces yo tengo por acá un rayo cualesquiera, tengo por acá otro rayo cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que esto, si el ángulo es 90 grados, está representado de esa forma o no. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, yo voy a trazar un tercer rayo, ¿ya? Cualesquiera, por donde sea, digamos que por acá. ¿Sí? Ok. Yo te pregunto, al inicio, el ángulo, la abertura que tenía de color amarillo, eso era 90 grados, por definición. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, suponiendo que yo atrasé un rayo y esto vale 30, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el complemento de 30? El complemento de 30 es cuánto le falta a 30 para hacer 90, porque la suma me va a dar 90. Claramente tú me vas a decir es 60, profe. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le llama ángulos complementarios. ¿Cuánto le falta al otro ángulo para hacer 90? Entonces, al enunciar esa forma, a ver un ejemplo más. ¿Cuál es el complemento de 37? Ah, sería 53 porque le falta 53 para sumar ¿cuánto? 90. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculé yo el 53? Fácil, he restado 90 menos el ángulo que me dieron, ¿verdad? Porque me están preguntando el complemento de 37. ¿Y qué pasaría si yo te pregunto ahora de forma más general? ¿Cómo, profe? Suponiendo que yo tengo acá un ángulo X y yo te pregunto cuál es el complemento de X. Usted me dijo que tengo que restarle 90 menos el ángulo que me piden. Y claramente me va a dar. Entonces, si a mí me dan un ángulo y me dicen el complemento, es así se define el complemento de un ángulo. ¿Sí? Entonces, como tal, acá me están diciendo el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo, que lo puedo notar como CX, C de complemento, ¿ya? El complemento de X va a ser igual a ¿qué? A 90 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se nota, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere el complemento de un ángulo. Si yo te hago la pregunta nuevamente, ¿cómo calculo el complemento de un ángulo? Pues
90 menos el ángulo que me piden. ¿Sí? Ok, entonces yo te digo, el complemento de x, 90 menos x. El complemento de 60, 90 menos 60, o sea, 30. Y 30 más 60 suma 90. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a definir lo que son ángulos suplementarios. Ya hablamos de los ángulos complementarios. Ahora vamos a hablar de los ángulos suplementarios y tienes que tenerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, definimos aquí el primer ángulo, que es el ángulo teta, ¿verdad? Que está definido por estos dos rayos que ahorita estoy sombreando de color blanco. Muy bien. Luego tenemos el otro rayo que lo estamos definiendo de color amarillo. Acá tenemos. Ese ángulo es phi, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la definición de ángulos suplementarios? La suma de estos dos ángulos, por ejemplo acá tenemos teta, y el otro ángulo, cuyo ángulo es phi, la suma de estos dos ángulos me debe dar ¿cuánto? 180 grados. Esa es su definición. Entonces, teta más phi, eso es 180 grados. Prácticamente nosotros, si recordamos un poco, 180 grados es un ángulo llano. ¿Y qué era un ángulo llano? Prácticamente un ángulo llano es el ángulo entre una recta. De una recta, ¿no es cierto? Así lo definimos, ¿no? De forma, digamos, con un término común, ¿sí? A ver, dibujemos esa recta. Si yo tengo una recta, ¿sí? Y lo trazo por acá, ¿ok? Nombramos un origen, ¿no? Si yo quería saber cuánto mide este ángulo, tú sabes que el ángulo aquí era 180, es un ángulo llano, ¿verdad? Sin embargo, entre este ángulo aparece un tercer rayo, ¿no? A ese tercer rayo es lo que hace que se divide en dos partes, ¿sí? Ok, por lo tanto acá va a haber que un ángulo cualesquiera, alfa, por lo tanto acá va a aparecer ¿quién? Beta, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el suplemento de alfa? Porque puede ser un ángulo agudo, como lo puedes ver acá. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el suplemento de 10? El suplemento es cuánto le falta para cerrar el 180 grados. Entonces, fácilmente para darme cuenta, pues 180 menos 10 sería 170. Entonces, el suplemento es 170. De la misma forma, si a mí me dicen que tengo un ángulo de 70 grados y me dicen cuál es el suplemento, o sea, cuánto le falta para hacer 180, eso es fácil. Este lado de acá sería 180 menos los 70, que sería ¿cuánto en total? 110. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si por A o B me lo colocan como incógnita, porque eso así como te lo van a mencionar los enunciados de los ejercicios, te dicen, para un ángulo cualquiera, X, ¿cuál sería el suplemento de X? El suplemento de X, como lo acabo de hacer, sería 180 menos X. Así es como se representa prácticamente el suplemento de un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí abajo me están preguntando cómo en realidad se plantea el suplemento de un ángulo. ¿Ya? Entonces, para usar términos comunes, lo que es suplemento, voy a usar S, ¿ya? S de X, porque estoy hablando de un ángulo cualquiera. El suplemento de X sería 180 menos X. O sea, ¿cuánto le falta a ese X para que sumen 180 grados? ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya sabemos lo que es un ángulo complementario y un ángulo suplementario. Dos términos completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí completa tu guía, pero por tu propia cuenta, teniendo los conceptos bien claros. En esta parte, donde yo quiero definir el ángulo de una línea, entonces en este caso para mí una línea va a ser todo el segmento AB, perdón, AC, ¿sí? Pero AC obviamente son dos rayos, ¿no? Pero para mí es como si fuera una línea recta, ¿ya? Eso es lo que intento decirte acá. Y yo sé que para esa parte, aquí se define lo que es un ángulo llano, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese ángulo de esa recta? 180 grados. Excelente. Pero si es que por A o B aparece un rayo, ¿estamos de acuerdo? Entre ese ángulo llano, por ejemplo el rayo B, como estamos viendo acá, entonces el ángulo está siendo partido en dos partes, ¿no es cierto? A ese ángulo partido en dos, a ver, lo colocamos acá, vamos a definirlos, ¿ya? Tendríamos acá el ángulo, a ver, mira, lo vamos a hacer conmigo. El ángulo alfa, ¿cómo se escribe el ángulo alfa? Ya, la medida del ángulo A o B, ¿sí? Puedo colocarlo así, es alfa, ¿ya? Y
por acá yo veo otro ángulo, ¿verdad? Que lo puedo definir de color amarillo, ¿sí? A esto lo voy a llamar beta. Entonces digo lo siguiente. ¿Cómo definiríamos beta? Es como el repaso de notaciones de ángulos, ¿verdad? La medida del ángulo, ¿sí? B, perdón, BOC, ¿no? Es, ¿quién? Beta. Muy bien. Ahora, tú sabes, hasta ahí hemos repasado un poco, ¿ya? Pero, como ya sabemos que esta es una recta, alfa más beta, ¿cuánto suma? Muy bien, alfa más beta suma 180 grados. Eso es lo que intenta decirte en esta parte, que es algo que ya hemos definido anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces solamente para que lo tengamos claro, como si acá estamos intentando usar otro término, ¿sí? El de una línea, el de una recta. Vamos a pasar a algunas observaciones. Por ejemplo, acá tenemos uno, pero antes de las observaciones quiero que completes esto en tu teoría, ¿sí? En tu, pa- en lo que te acabo de mandar en esa guía, ¿ya? Ojo que tiene que estar completado porque sin esto, esta adición que le vas a colocar, esta parte no se va a entender muy bien, ¿ya? Entonces, yo trazo dos líneas paralelas, dos rectas paralelas, ¿ya? Acá tenemos la recta 1, ¿estamos de acuerdo? Y como son paralelas, acá trazo la otra recta paralela. ¿Qué son dos rectas paralelas? Son dos rectas que nunca se van a cruzar, ¿sí? Estas serían dos rectas que tarde o temprano se van a cruzar, ¿verdad? Porque si yo los prolongo, esta ya la va a cortar, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos un caso donde hay un corte en ángulo, ¿verdad? Y aparecería la teoría de ángulos opuestos por el vértice. Sin embargo, estas dos rectas, llamadas rectas paralelas, nunca se van a cortar. El único punto donde se van a cortar es en el infinito, ¿no? Ya si lo extendemos muy allá y a la vista de nosotros nos daríamos cuenta de que se aproximan a un punto. Pero esa es una definición muy general. Para nosotros, esta es una recta, son dos rectas que nunca se van a cortar, ¿ya? Entonces, entre esas dos rectas paralelas, yo voy a trazar otra recta que corta las dos, ¿sí? Ahí está. Yo trazo otra recta que corta las dos. A esa recta que corta, a estas rectas paralelas se llama recta secante, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo acá. Esta es una secante, que la corta, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, estamos definiendo L1 y acá estamos definiendo L2. Entonces cuando te escriban de esta forma, L1 con dos rayitas, ¿sí? Así, L2, esta simbología de dos rayitas, dos slash, estamos hablando te están definiendo de que las rectas son paralelas, ¿ya? Entonces tenemos dos rectas, dos líneas o dos rectas paralelas y traza una recta que corta esas dos rectas paralelas, a esa recta se le llama secante. Dentro de ese corte aparecen ciertas definiciones que yo quiero que lo tengas claro, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que este ángulo que yo le he llamado alfa, este también va a ser alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque son opuestos por el vértice. Pero dentro, entre esos dos rectas y sobre esta secante aparece otra definición. Este ángulo de acá también va a ser alfa. Mira, te das cuenta que aquí está el alfa y al otro lado de la recta secante está el alfa. A estos ángulos se les llama ángulos alternos, internos. Alternos porque uno está al otro lado del otro, ¿sí? Internos porque está dentro de las rectas paralelas, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo acá. Alfa, ¿sí? Va a ser ¿qué? Ángulos, bueno, voy a escribirlo así de forma simbólica ya. Ángulos alternos internos. Muy bien. Entonces, si te pregunto, acá yo tengo otro ángulo llamado beta, ¿verdad? Pero como son ángulos opuestos por el vértice, acá también sería beta. Y de la misma definición, como estamos en dos rectas paralelas y tenemos la secante, esto también sería beta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, beta para esta primera parte, a ver, perdón, para esta primera parte, ¿sí? Acá nada más, si observamos ahí, beta también sería ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces, beta también lo es. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el análisis aquí. Mira, nuevamente vayamos con el alfa. Ahora yo veo que acá es alfa, ¿no es cierto? Pero están opuestos por el vértice, entonces acá también yo tengo alfa o no, ¿sí? Ahora te pregunto, bueno ya, ahí tenemos alfa, alfa, ¿sí? Y por este lado, si te vas a dar cuenta, también tengo beta y opuesto por el vértice, acá tendríamos beta.
Voy a borrar los ángulos internos, ¿te parece? ¿Ya? Ahí está, ya lo borré, acá también. Te pregunto, mira, ahora he hecho un traslado, ¿verdad? Ahora, si te fijas bien, acá tengo beta, acá tengo beta. A eso serían ángulos alternos, porque están uno al otro lado de la secante, ¿verdad? Alternos externos. ¿Sí? Se entiende el porqué del término, ¿verdad? De la misma forma para alfa, alfa, alfa. Sería alternos externos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si retomamos a lo que ya habíamos escrito con anterioridad acá, y somos un poco más observadoras, yo veo que estos dos son alfa y beta, ¿no es cierto? Pero yo sé que alfa y beta que forman el ángulo de una recta, como lo ves acá, es 180 o no. Entonces, entre dos secantes, esto y esto suman 180 siempre. Acá también, esto y esto suman 180. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí, nada más, porque más adelante se va a hablar de esta teoría, pero yo quería que lo tengas claro. Entonces, esta parte quiero que lo coloques y lo completes en tu guía que te acabo de proporcionar. ¿Ya? Muy bien, ahora retomamos a la observación 1. ¿Sí? Tenemos dos rectas paralelas, ¿ok? Ya sabemos que son rectas paralelas. Y nos trazan una figura, ¿sí? En este caso son dos secantes, ¿no? Como lo podemos apreciar. Y las secantes pueden estar así, ¿eh? A mí, si bien es cierto, me dan solamente esta parte, yo lo puedo prolongar, ¿sí? Yo puedo hacer que esto, en realidad, venga desde acá, ¿no? Y trace hasta acá. ¿Lo puedo prolongar? Claro que sí. Y esta de la misma forma, ¿no? Ya está. Son dos rectas cualesquiera, ¿sí? Se están cruzando. Pero acá me están definiendo claramente un ángulo X, ¿sí? Un ángulo X. Ahora, yo veo acá que con esta recta paralela forma un ángulo llamado alfa, ¿no es cierto? Aquí yo tengo alfa con una recta paralela. Y con la otra recta paralela, para la otra secante, está formando el ángulo beta. Entonces, en esta parte de la teoría, si ese es el caso, y quiero que lo tengas bien claro, ¿va? X va a ser la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces, por definición, acá lo escribes, X es igual a alfa más beta. ¿Ya? Para este tipo de caso. Muy bien. Aquí tenemos ahora un segundo caso. ¿Sí? Tenemos dos rectas paralelas. Muy bien, las vamos a marcar las dos rectas paralelas. Acá tenemos un L1. ¿Estamos de acuerdo? Como son rectas, tienen que ser flechas bidireccionales, ¿ya? Y acá tenemos la recta L2, ¿sí? Rectas bidireccionales porque son rectas, ¿ya? Pero ahora yo veo que me están marcando un sinfín. A ver, déjame colocarlo acá. Un sinfín de secantes, ¿o no? Acá veo una secante, acá veo otra secante, acá veo otra secante y acá veo otra secante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quisiera generalizar porque no me voy a memorizar para dos secantes, tres, cuatro secantes. En la primera observación ya fueron con dos secantes, ¿verdad? Y ahora acá veo que hay más. Entonces, en el anterior, si tú te das cuenta, X era la suma de este y este, ¿verdad? Si es que esto se prolongaba hasta acá y este era X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mejor, para generalizar los casos cuando se den entre dos rectas paralelas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y préstame mucha atención, ¿ah? Mira, los ángulos que están por un lado, por ejemplo, a ver, ¿quiénes son los ángulos que están por un lado? A ver, si tú eres el observador para tu lado derecho, estamos hablando del lado A, el ángulo A, ¿sí? Y el ángulo B, ¿ya? Ese ángulo A más B, voy a sumarlos, ¿ah? Tendríamos A más B. Esto debe ser igual a la suma de los ángulos formados del otro lado. ¿Cuáles son? Sería el alfa, el beta, ¿no? Y el teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que suma en este lado debe ser igual a lo que suma en el otro lado. Eso es la definición más general que podemos dar para secantes entre dos rectas paralelas. Entonces, A más B debería ser alfa más beta más teta. Esa es la definición que nosotros queremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí generalizando. Si tú lo comparas con la primera observación, cumple también, ¿no? Porque X va a ser igual que está en un lado a la suma de otros ángulos que están formados en el otro lado. ¿Ya?